Colegas del Perú y provincias, buenas tardes. Desde aquí, su canal www.rtvciplima.com, les damos la bienvenida otra vez en su programa en que tratamos de analizar qué es el desarrollo. Hoy día vamos a tratar de referirnos un poco a nuestra propia realidad, tomando en cuenta este mismo análisis que estamos haciendo, es decir, tratando de hacerlo lo más científicamente posible y tratando de no incluir ningún aspecto político. En este sentido, el desarrollo es una obligación de todos los pueblos. Es más, hay una teoría que dice que todos los pueblos van a desarrollarse en algún momento, todos los pueblos. Por ese motivo es obligación de evitar, de acortar el sufrimiento de las clases más necesitadas. Y es por ello que no debe lucharse contra el capital, sino más bien invitarlo y dirigirlo cada vez hacia las necesidades del pueblo. ¿Cómo se hace esto? En mi opinión, el pueblo organizado va tomando forma a través de los diferentes gobiernos. Estos gobiernos van interpretando lo que el pueblo desea. ¿Pero qué desea el pueblo? En nuestra opinión es bienestar, calidad de vida, estar bien. Y es por ello que esta necesidad se va materializando a través de esta democracia indirecta. No todos podemos decir cuánto se va a invertir en una carretera, ni dónde se va a realizar la carretera. Para eso delegamos esta facultad, la delegamos en un poder que se llama el que ejecuta, el poder, el máximo poder, que es el presidente de la República y los ministros. El poder que ejecuta, el poder ejecutivo. Pero al poder ejecutivo hay que darle reglas, es decir, hay que decirle: tú no puedes, por ejemplo, emplear a tus parientes. Tú no puedes trabajar en una empresa a la que tú o la empresa te debe favores. Esas son algunas de las normas. O la obligación de dar una educación gratuita. Ese es el poder legislativo, el que da las leyes. Y por último, cuando estas leyes o la cultura que estamos heredando se rompe por alguien, cuando esta ley es traspasada, es transgredida por alguien, se requiere alguien que castigue. Ese es el poder judicial, los tres poderes importantes del Estado. Pero además debe haber algunas otras instituciones que deben también ser independientes. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones debe ser independiente porque cautela, porque supervisa todo el sistema electoral y por lo tanto ellos deben ser independientes, no deben depender del Ejecutivo, pues podríamos correr el riesgo de que se trate de perennizar un régimen. Y a propósito de esto, el mejor ejemplo que ningún régimen que se perenniza es bueno, lo hemos tenido por ejemplo en Haití, donde el Papadoc, es decir, François Duvalier, gobernó muchos años hasta que el pueblo haitiano se cansó. Entonces, una alternativa de salida de gobierno fue el hijo de François Duvalier, al que se le llamaba el Baby Doc, y de ahí han venido otros gobiernos ya de carácter democrático. Sin embargo, los años de dictadura todavía se manifiestan en un bajo nivel cultural del pueblo haitiano. Otro ejemplo fresco lo tenemos en Egipto, donde el presidente Hosni Mubarak gobernó más de 20 o de 25 años. Más de 25 años significa que un pueblo se cansa de que una sola persona tome decisiones por ellos y que ellos no la hayan elegido a esta persona. Esta persona debe ser elegida y debe ser elegida por todos, hombres, mujeres, y cuando el adolescente llega a la madurez también debe de participar en las elecciones. Por eso nuestro sistema dice
que la elección es obligatoria desde los 18 hasta los 70 años, obligatoria. No podemos cambiar esta obligatoriedad porque se puede correr el riesgo que ocurrió en Colombia, que se perdiera este carácter obligatorio, se cambiara por un carácter totalmente voluntario. ¿Y qué pasó? Que toda la gente, como estamos acostumbrados a un sistema o a una cultura ibérica donde el responsable de todo es siempre el Estado, pues bueno, dijeron, nosotros somos pobres, el Estado tiene la culpa, ¿y para qué voy a elegir a alguien si todos son iguales? Se perdió interés en las elecciones y cada vez esto fue aumentando más. La consecuencia ha sido que las FARC y todo este sistema de guerrillas y contraguerrillas que han existido se hicieron cargo y dueños de Colombia. En Egipto ha ocurrido algo parecido. El pueblo árabe de Egipto, que es una de las culturas más desarrolladas, que hemos tenido, el pueblo árabe que, entre otras cosas, nos enseñó que el cero existía y no era solamente un concepto filosófico. Antes de los árabes, en la cultura occidental, el cero era un concepto filosófico, es decir, se decía, el cero es la no existencia de algo, pero no existía la tabla de multiplicar que nos indicara que 2 por 0 era 0. 2 veces repetido el 0 da 0. Eso es la contribución de los árabes. La escritura que nosotros tenemos y los números son consecuencia también de la cultura árabe. Por ello es necesario llamarnos la atención cómo ha podido ser que esta gran cultura tan desarrollada en la antigüedad pudiera perder esa hegemonía que tuvo. Y la respuesta es que los tiempos modernos reclaman democracia y reclaman desarrollo, reclaman muchas cosas más, por supuesto, educación, reclaman salud, reclaman carreteras, pero eso se puede obtener cuando uno tiene medios económicos, como es el caso de muchos países árabes. Es por ello que en estos tiempos modernos es necesario que exista. Yo, por ejemplo, tengo una lucha sórdida, una lucha sorda, por llamarla de alguna manera, para que la Fuerza Armada y fuerzas policiales tengan lo que requieren, equipamiento y sueldos justos. No es posible tener un país desarrollado si no existe una seguridad. Y la seguridad, digamos, en su caso extremo, la da la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Yo sé que no debo cometer un delito porque pierdo todo lo que es la parte del sistema que a mí me corresponde. Por ejemplo, una pensión adecuada, por ejemplo, el derecho a comprar, por ejemplo, el derecho a producir, por ejemplo, el derecho a enseñarme. Todo eso lo voy perdiendo si es que yo me enfrento contra el sistema. No debo enfrentarme al sistema. Y si me enfrento, la Policía Nacional me hace recordar que yo voy a terminar en la sombra. Voy a terminar mis días en la sombra. Si yo rompo las reglas, si yo rompo las leyes, voy a terminar en la cárcel. O sea, la policía es necesaria y debemos tener una policía fuerte. Y la Fuerza Armada no solamente es la que vigila nuestras fronteras, porque un país desarrollado va a hacer de que nuestros posibles rivales quieran tener una parte de nuestras riquezas. Nuestro suelo es muy rico. Raimondi decía algo, que somos un mendigo sentados en un banco de oro. Bien, no somos en realidad un mendigo, pero sí somos pobres. Y sentados en un banco de oro, no tanto, porque esa riqueza hay que trabajarla, hay que sacarla del subsuelo, si no, no vale nada. La riqueza en el subsuelo no tiene valor, debe ser extraída. La riqueza debe ser extraída
para que tenga valor. Por lo tanto, es necesario que esta riqueza pueda ser explotada por aquellos que tienen la tecnología y conocen. Si a mí me ponen a cargo de una mina, a explotar la mina, discúlpeme, diría yo, no estoy capacitado para dirigir una mina. Yo estoy capacitado para dirigir cualquier sistema electromecánico o electrónico, o en todo caso lo que es sistemas de cómputo, pero no estoy capacitado para dirigir una mina. Traigan un ingeniero minero, diría yo, y eso debo decirlo con orgullo, debo decirlo con honor, debo decirlo con franqueza y con transparencia. Bien, volviendo ya para terminar esta primera parte, el caso de nuestros hermanos egipcios, es necesario que ellos recobren su tranquilidad, pero para ello deben recobrar primero su libertad y su democracia. Sin ello, difícilmente van a recobrar la tranquilidad. Y a propósito, sobre esas manifestaciones, insisto, no se puede tener tranquilidad cuando existe pobreza. No se puede tener tranquilidad si no hay libertad, no se puede tener tranquilidad sin democracia. Es necesario que el pueblo egipcio recupere la altura, el premierato que siempre tuvo culturalmente. Fue una de las grandes culturas. Acuérdense de esas primeras culturas que pudieron construir grandes edificaciones, o la primera cultura que recordamos en el mundo, la cultura de Memphis. Esa vieja cultura solo pudo existir en estos pueblos árabes, y si a ellos les debemos tanto, ahora hay que devolverles algo de lo que nos devolvieron. Por ello es necesario decirle a los hermanos árabes: recobren la tranquilidad, hermanos árabes, vuelvan de nuevo a la civilización, vuelvan al sistema occidental. Bien, nos vamos yendo lentamente a una pausa, con permiso, y hasta después de la pausa. Colegas, continuamos con la conversación que teníamos. Voy a tratar de enfocar uno de los aspectos primordiales en lo que es la columna de educación, capacitación y trabajo. Educar es un sistema de conocimientos general. La capacitación es la que nos permite trabajar, y el trabajo es lo necesario para que exista riqueza. Sin trabajo no existe riqueza. Si existen productos que puedan ser como el oro, como el cobre, como muchos minerales o productos vegetales, estos tienen que ser trabajados. Si la mano del hombre no interviene con su trabajo, no hay riqueza. Y para que esta riqueza sea competitiva, no solamente debe existir la mano del hombre, sino además debe existir tecnología. Y permítanme hablar un poco en este aspecto. La tecnología es la que nos da la independencia en el trabajo. Si nosotros queremos resolver un problema, por ejemplo, se nos cae la tapa de un zapato, el taco de un zapato. La manera de resolverlo, una de las maneras, es una técnica. La técnica de, digamos, usando clavos. Esa es una manera. Pegando el taco, una segunda manera. Cosiendo el taco, una tercera manera. Haciendo un zapato directamente con taco, una cuarta manera. O sea, existen muchas técnicas para fabricar zapatos. Todas las técnicas en sí dan una tecnología. Y es más, cuando la tecnología no alcanza en su capacidad de conocimiento, usa la ciencia. Por eso es que las universidades en Europa, las universidades técnicas, surgieron como una fusión entre las
antiguas escuelas de filosofía que tenían los monjes y las nuevas técnicas o tecnologías que traían los gremios artesanales, por ejemplo el gremio de zapateros, el gremio de albañiles, el gremio de químicos, el gremio de metalúrgicos. Todos estos gremios encontraron en la ciencia un apoyo, porque la ciencia permite modelar y construir en base a modelos matemáticos. Estos modelos matemáticos nos permiten una aplicación como es la ingeniería civil, otra aplicación la ingeniería de minas, otra aplicación la ingeniería metalúrgica, otra aplicación la ingeniería mecánica eléctrica. Yo pertenezco al capítulo de mecánicos electricistas. Otra aplicación, la ingeniería electrónica. Yo pertenezco también al capítulo de ingenieros electrónicos. Es necesario que la tecnología nos ayude. De lo contrario, vamos siempre a depender de una tecnología. Es más, hasta en la Fuerza Armada, hasta en la iglesia debe existir tecnología. Por ejemplo, en la iglesia ustedes dirán, ¿para qué me sirve la tecnología? Por lo pronto, para guardar libros. ¿Cómo voy a guardar libros con una tecnología adecuada? ¿Cómo voy a guardar miles de libros sin tener que manipularlos? Solamente lo puedo hacer con la tecnología digital. Las computadoras. Las computadoras me permiten tomar fotografía de cada página y luego ya no necesito tocar el libro, simplemente lo guardo con mucho cuidado, en conservación, y lo que voy a leer va a ser lo que tengo en la computadora. Para eso me serviría en el caso de la iglesia. En una aplicación militar, pues la guerra moderna ya no es a combo y patada, perdonen ustedes la vulgaridad, pero la guerra moderna no es combo y patada, la guerra moderna es tecnología. Dos culturas se enfrentan y aquella cultura que tenga más avances tecnológicos es la que va a primar. Si no, ¿por qué es que los grandes reinos cayeron en Europa? Cayeron con la ayuda del cañón. Ese cañón con la pólvora, es más, puedo contarles una anécdota de Bismarck. Ustedes saben que Bismarck unió toda Alemania en un solo reino, bajo el poder de Guillermo I. Bien, este que era un prusiano, es decir, de Berlín, unificó toda Alemania, pero el poder tras el trono, el poder oculto, era el primer ministro Bismarck. Bismarck se dio cuenta que los franceses y los ingleses eran potencialmente un rival, pero los ingleses fabricaban los cañones con los cuales Alemania hacía la guerra. ¿Qué hizo Bismarck? Buscó una tradición, una familia que tuviera conocimientos metalúrgicos y encontró a una familia Krupp y le dio la plata, le dijo, mira, tú me vas a hacer los cañones que necesito para no seguir comprando cañones a Inglaterra, porque tarde o temprano me voy a tener que enfrentar con ella. Ahora ya no, ahora son aliados, pero en una época tuvieron que discernir superioridad. Es por ello que la tecnología es necesaria, ya no tanto para hacer guerras, sino para imponer la paz. Si viniera una cultura que quiere someter nuestra manera de ser por la fuerza, ¿qué vamos a hacer? Bueno, indudablemente que el rezo ayuda, pero como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. No podemos simplemente cruzarnos de brazos, hay que hacer algo para defendernos y por supuesto confiar en que la justicia divina estará siempre de nuestro lado. Y de esa manera debemos emplear la tecnología, no para esclavizar, sino para imponer libertad. Ahí donde no exista la libertad, ahí debemos imponerla, ayudar a aquellos que no tienen libertad.
Esto no significa inmiscuirse, no significa injerencia en asuntos de otros pueblos, sino moderadamente ayudarlos a que salgan de esa situación de esclavos. Nadie tiene el derecho de tomar a otro ser humano como esclavo, y es mi opinión que cualquier cosa dentro de lo que nuestra cultura permite hagamos para terminar con esa forma de esclavitud es bienvenida. No se olviden, la columna de educación tiene 3 componentes. En primer lugar, la educación. En segundo lugar, la capacitación. Y en tercer lugar, ¿para qué educo y para qué capacito si no es para el trabajo? Y el trabajo es el que crea la riqueza. Y para el trabajo requiero una tecnología adecuada. Y es por ello, y ya lo hemos visto, la tecnología está en el ser humano. Hay que cuidar al ser humano. Si no cuidamos al ser humano, si no cuidamos que tenga libertad para asimilar su conocimiento, pues no hay tecnología. Quizás esa es una de las partes que ha fallado un poco en la cultura arábiga. Hemos debido tener un poco más de libertad. Esa es moderadamente mi opinión, y el único conocimiento, el único respaldo que tengo son los más de 50 años de lectura continua que tengo. A los 15 años empecé a leer, nunca he dejado de leer desde entonces. Tengo ya 67 años cumplidos, algo conozco de nuestra cultura. He vivido 10 años en Alemania, algo he observado de esta cultura, y esta experiencia, mucha o poca, es la que les traigo. Esa experiencia y lo que he leído es lo que yo les traigo y lo que yo converso con ustedes. Bien, lentamente vamos terminando, no sin antes recordarles nuestro canal www.rtvziplima.com, y no se olviden que debemos tener libertad, debemos tener democracia para que todo esto pueda existir. Si no hay libertad, si no hay democracia, corremos el riesgo de que pueda existir una pelea como la que está existiendo actualmente en el pueblo egipcio. Y mi segunda recomendación: démosle lo que requiere la Fuerza Armada y Fuerza Policial. ¿Quién va a ayudar al Perú si ocurre una catástrofe? Y no es que mi señora siempre me dice, te van a meter a la cárcel por estar asustando a la gente. No, yo lo que digo es, debemos prepararnos para que en el momento que exista algo de esto, la Fuerza Armada y la Fuerza Policial pueda ayudarnos. No es posible ya de que estemos pidiendo ayuda al extranjero. No, señor, esos tiempos ya deben haber pasado. Debemos nosotros mismos ayudarnos, y para ello es necesario fortalecer a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada con el equipamiento y los sueldos adecuados. Este gobierno está cumpliendo su parte, ha dado el primer paso subiendo los sueldos en una parte pequeña, pero se ha dado el primer paso. Debemos continuar y debemos darle movilidad, debemos darle medios a la Fuerza Armada y Fuerza Policial para que en caso de alguna contingencia, es decir, en caso algo ponga en peligro nuestra incipiente cultura, ellos puedan decir, nosotros ayudamos. ¿Y por qué? Porque han sido formados para ello. Por ello debemos de proteger a la Policía Nacional del Perú y a la Fuerza Armada para que en caso de necesidad nos ayuden. Bien, señores, discúlpenme ustedes si me repito, pero dicen que las buenas cosas siempre debían ser dichas 3 veces y las he dicho 3 veces. Yo les encargo, traten de escriban. Sé que los ingenieros no escribimos mucho, por eso somos ingenieros. Nosotros usamos la matemática y la física,
pero les pido, hagan una excepción, escriban qué les parece este programa, para bien o para mal, no insulten, porque eso ya es un límite, pero sí pueden decir que este programa no sirve para nada. Eso sí, lo que no pueden hacer es adjetivizar, es decir, este tonto programa, ya no, la palabra tonto es un adjetivo y no debe ser empleada, pero sí pueden decir, este programa no sirve para nada, eso sí está permitido. Mientras no califiquen, es una opinión y las opiniones son respetadas, quiera quien quiera. Las opiniones son respetadas en este país que se llama Perú y que pronto va a crecer en su cultura, no porque nosotros lo queramos, sino porque somos creyentes de que hay una mano firme que conduce la creación. Bien, señores, hasta la próxima semana, el día martes, me despido de ustedes desde el Colegio de Ingenieros, su Colegio de Ingenieros. Muchas gracias.